Hola comunidad de DB, soy Jesús Suárez. Quiero darle la bienvenida a este programa de entrevistas que se llama Saberes y Raíces detrás del proyecto, en donde, como saben, damos voz y también mostramos la cara de las personas que están detrás de este proyecto, que es nuestra innovación más reciente en EDB. Y hoy nos corresponde conversar con personas que trabajan directamente en la editorial. Hoy tenemos el gusto de entrevistar a Armando Monzón, que es nuestro coordinador editorial. Y antes de darle paso a su entrevista, quisiera leerles un poco de su carrera. Armando estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y la maestría en Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. También es maestrante de producción y diseño editorial por la misma universidad. Comenzó su trayectoria profesional como periodista de cultura y espectáculos, colaborando en periódicos como El Universal y Reforma y en revistas como Picnic e Indie Rocks. Y hace 13 años emigró a la industria del libro de texto. Empezó como asistente editorial y luego se convirtió en editor. Ha trabajado la mayor parte de su vida profesional como editor independiente para editoriales como Santillana, Correo del Maestro y Editores Mexicanos Unidos. De manera intermitente ha sido profesor a nivel bachillerato y licenciatura y desde hace poco más de un año coordina las publicaciones de EDB México. Pues démosle la bienvenida a Armando. Hola Armando, ¿cómo estás? Hola Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes para ti también y muchas gracias por regalarnos un poco de tu tiempo porque sabemos que tienes una agenda apretada trabajando en el proyecto. Pero bueno, el objetivo de hoy es mostrarles un poco a las personas, a nuestros seguidores, cómo ha sido tu experiencia dentro del proyecto y qué también pueden esperar dentro de él. Y quisiera preguntarte como coordinador editorial, ¿cómo ha sido tu trabajo en Sabres y Raíces? ¿Qué has hecho o qué estás haciendo? Bueno, lanzar una nueva serie al mercado siempre representa una tarea titánica, sobre todo una serie de primaria, porque hay que trabajar materiales para 6 grados, de primero a sexto, por un lado. Por otro lado, en mi experiencia profesional, editando y coordinando diferentes materiales en diferentes niveles educativos, primaria, secundaria y bachillerato, yo particularmente creo que los materiales de primaria son más complejos. Hay que tener un cuidado editorial muy riguroso porque comienza la etapa formativa de los estudiantes. Entonces, hay muchos detalles que cuidar detrás de un proceso editorial, ¿no? Eh, si bien pasa por el contenido, por el hecho de cumplir una estructura didáctica y que los contenidos tengan una dosificación grado por grado, también pasa por los demás elementos del libro de texto. Me refiero, por ejemplo, a la iconografía. Hay que cuidar que haya un balance entre el contenido y las imágenes, ¿no? Y no solo eso, sino que la iconografía no sea ornamental, sino que tenga una función didáctica dentro de cada una de las páginas del material. Y en el caso de Saberes y Raíces, a mí me gustaría presumir que no solamente los profesores y los estudiantes tienen que estar tranquilos por el cuidado que hemos hecho, por la curaduría que hemos hecho del contenido, me refiero al mensaje verbal, ¿no? Escrito, sino también por la iconografía, en el sentido de que Saberes y Raíces es un proyecto en el cual prácticamente hemos curado cada una de las páginas en ese aspecto, ¿no? En el aspecto de la iconografía y por supuesto en el aspecto del diseño. ¿A qué me refiero? En la industria editorial se trabaja a una velocidad inusitada. Las grandes editoriales pueden trabajar un proyecto de estas magnitudes en 1 o hasta 2 meses, lo cual es un trabajo hasta cierto punto irreal, ¿no? Porque la realidad es que para producir un material de calidad se necesita tiempo para sincronizar a un montón de colaboradores, ¿no? Bueno, por un lado. Lo que sucede con la premura, con el hecho de trabajar deprisa, es que se pueden descuidar este tipo de detalles.
Y esto lo podemos ver que el resultado es que en otros materiales, la mayor parte de la iconografía predomina de los bancos de imágenes, ¿no? Todos los generadores de contenido, me refiero a las editoriales, que son parte de esta industria, y a los medios de comunicación también, periódicos, revistas, etcétera, ¿no? Todos los medios de comunicación recurren a estos repositorios, ¿no? A estos bancos de imágenes para poder componer o producir sus contenidos, ¿no? Y buena parte de estos bancos de imágenes proporcionan estas fotografías, ilustraciones, trazos, mapas, etcétera, que precisamente tienen una función más ornamental que verdaderamente cumplir un acto comunicativo, ¿no? En el caso del libro de texto, el acto comunicativo se logra al adquirir cierto aprendizaje, ¿no? Y en ese sentido, lo que hicimos en Saberes y Raíces fue, por supuesto que no dejar a un lado el trabajo con el banco de imágenes, por supuesto que empleamos el banco de imágenes, pero la mayor parte de la iconografía son ilustraciones. Es decir, se pensó la iconografía de modo que un iconógrafo, un especialista en la creación de ilustraciones, creara los trazos que representaban las situaciones que Maite y Cervantino, los personajes de nuestra serie, y bueno, junto con Sócrates y con el maestro Numerito, se pensaron cada una de las situaciones de modo que tuviera una relación didáctica con cada uno de los temas y de los contenidos de las lecciones, ¿no? Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, vemos cada uno de los proyectos de esta serie, recordemos que esta es una serie donde cada lección culmina con un trabajo por proyectos, nos podemos dar cuenta de que la situación de aprendizaje es muy específica, ¿no? Es un contexto muy específico en el que se desenvuelven Cervantino y Sócrates, por un lado, en lenguajes, o Maite y el maestro Numerito en saberes y pensamiento científico. Y este tipo de situaciones que son tan específicas, pues evidentemente no se pueden lograr descargando una imagen de un banco, ¿no? Entonces, bueno, quiero destacar ese punto de la iconografía, ¿no? Me parece que ese es un diferencial importante con respecto a lo que se puede encontrar en el mercado con respecto a las demás series de primaria. Y también un punto diferencial con respecto a lo que yo he trabajado, ¿no? En mi experiencia profesional, la complejidad de este proyecto también pasa por ahí, ¿no? Por el hecho de tener una iconografía que verdaderamente tenga la calidad del mismo contenido, ¿no? Y me parece que el resultado fue bastante satisfactorio. Entonces, bueno, ya te imaginarás, ¿no? Ya más o menos hablé un poco de la complejidad que tiene este proyecto a nivel de contenido y de imagen. Y bueno, mi trabajo principalmente se reduce a hacer que todos estos engranes que se encargan de la generación de estas dos caras del contenido, que todos estos engranes funcionen a la perfección en tiempo y forma, ¿no? Lo cual en la industria editorial es muy complicado porque, como te decía, trabajamos muy deprisa, ¿no? Y si a eso le sumamos la incertidumbre que representa trabajar ante estas condiciones, ¿no? Incertidumbre de diversas índoles, ¿no? Me refiero al hecho de los colaboradores mismos, ¿no? Que la mayoría evidentemente son editores independientes, como yo bien mencionabas al inicio de esta plática. Entonces, bueno, cuando se es un editor independiente, se trabaja para diferentes editoriales, para diferentes proyectos, y allí radica la complejidad de sincronizar los tiempos entre un colaborador y otro, ¿no? Entonces, bueno, básicamente mi trabajo pasa por allí, ¿no? Por estar revisando esos engranes, hacer que esos engranes se sientan cómodos, ¿no? Porque en la medida de que nosotros podemos crear un ambiente de trabajo armónico y agradable, pues los resultados son esto que estamos viviendo, ¿no?
una serie que a todas luces ha tenido una recepción extraordinaria y que, bueno, me parece que cumplirá las expectativas y las necesidades, sobre todo, de profesores y estudiantes. Buenísimo, creo que nos diste un panorama bastante amplio de los retos actuales del proyecto y también como de tu trabajo actual. Y quisiera preguntarte, tú que tienes experiencia como editor independiente y también has tenido varios años en la industria, aparte de esta iconografía de la que hablabas, ¿qué crees que sea lo que también, otro diferenciador que valga la pena resaltar sobre Saberes y Raíces, tú que estás metido muy dentro del proyecto? Desde la estructura, me parece que desde la planeación de Saberes y Raíces hay un diferencial enorme. Nosotros, antes de, digamos, hacer los bocetos para que nuestra audiencia nos entienda, no trataré de hablar como con un lenguaje formal propio de la industria, del editor. Digamos que antes de hacer los bocetos de este gran proyecto, nosotros entrevistamos a decenas y decenas y decenas de profesores para tratar de entender cuál era la realidad y cuáles eran las necesidades después de una época muy convulsa en todo el mundo, ¿no? Me refiero a esta época de pandemia. La educación fue una de las actividades más afectadas por la pandemia, ¿no? Más afectadas tanto para profesores como para estudiantes. Para los profesores obligó a que la mayoría que no estaba a gusto o no estaba más bien familiarizado con las nuevas tecnologías, bueno, de la noche a la mañana tuvieron que hacer malabares y adaptarse a esa modalidad de educación. Y en el caso de los estudiantes, pues el panorama fue bastante más crítico. La socialización es uno de los procesos fundamentales de la enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces, cuando tú cortas un proceso de socialización por una circunstancia como la que se dio por el COVID, tú estás limitando diferentes habilidades cognitivas en las personas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los estudiantes de ingreso a la primaria, el hecho de que no tuvieran clases presenciales durante 2 años representó que no aprendieran a escribir en ese tiempo, por la simple razón de que esta habilidad, la lectoescritura, solo se puede adquirir de manera presencial, de modo que haya un docente que esté detrás del educando, guiando cada uno de estos trazos para lograr escribir una letra, una palabra y después un enunciado. A distancia es prácticamente imposible, porque, insisto, tiene que haber alguien que controle y que coordine esos trazos, ¿no? Entonces, bueno, las repercusiones en la educación por la pandemia eh, fueron de una magnitud impresionante. Me parece que todavía no alcanzamos a dimensionar todo lo que afectó. Y el hecho de hacer estas entrevistas, de hacer, por así decirlo, un estudio de mercado bastante completo y bastante profundo, nos permitió tener una radiografía muy precisa de cuáles eran las necesidades del mercado. Y en ese sentido fue como empezamos a bocetar Saberes y Raíces. Ahora, yo otro gran diferencial que veo y por qué relato todo este proceso de planeación es por el hecho de que en mi experiencia también, trabajando para diferentes editoriales de manera independiente, yo noto una separación, eh, esa es una opinión, ¿no? La realidad es que tampoco tengo pruebas para demostrarlo, ¿no? Esa es una opinión meramente subjetiva. Yo noto que hay una separación entre, sobre todo, el trabajo de las grandes editoriales y las necesidades educativas, ¿no? Me parece que cuando uno se pone a hojear los materiales de estas grandes editoriales, uno no alcanza a percibir, y te lo digo porque tengo la fortuna de tener una esposa que es profesora, entonces me ayuda mucho a comprender
cómo es el panorama educativo, ¿no? Entonces, cuando uno se pone a hojear los materiales de estas grandes editoriales, se da cuenta que hay un distanciamiento, se da cuenta que esos materiales no responden y no resuelven las problemáticas que enfrentan los profesores, ¿no? En ocasiones estos materiales tienen, por supuesto, una carcasa maravillosa, ¿no? Es decir, un diseño fantástico, una paleta de colores muy llamativa, eh, y por supuesto, es posible que también tengan un cuidado de la iconografía tan preciso como el que nosotros tuvimos en Saberes y Raíces, ¿no? Pero muchas veces es la carcasa y no el fondo, no el contenido. Yo noto esa separación en el contenido entre lo que ofrecen los materiales de las grandes editoriales y las problemáticas de los profesores, ¿no? Entonces, bueno, me parece que para concluir como esta parte, el gran diferencial que tiene Saberes y Raíces con respecto a otros materiales es que esta serie verdaderamente responde a las necesidades educativas de los profesores. Verdaderamente es una respuesta a una coyuntura tan complicada que se vive actualmente en la educación en México debido al rezago educativo generado por la pandemia, ¿no? Sí, no, súper interesante. La verdad es que entrevistando y teniendo profesores en activo es mucho más fácil entender estas necesidades. Y hablando de los profesores en activo, con otros autores hemos platicado muchísimo del libro, de todo el diseño que tiene adentro, que tiene toda esta parte de los personajes, de los cómics. ¿Qué pueden esperar los maestros de la parte de la guía del maestro? Me gustaría preguntarte esto porque esto no lo hemos platicado en las otras conversaciones y creo que también es importante, ¿no? ¿Va a tener algún diferenciador? ¿Tiene algún diferenciador estas guías? ¿Qué es lo que tiene innovador la guía del maestro de Saberes y Raíces? Bueno, nosotros hemos pensado igualmente la respuesta que nosotros dimos en la producción editorial de los componentes que acompañan al libro del alumno de Saberes y Raíces. Esta respuesta obviamente también está basada en este diagnóstico que hicimos a partir de las entrevistas mencionadas con los profesores. Y nuestro diagnóstico es que hay dos, hay dos tipos de profesores, ¿no? Digamos, el gremio docente experimenta también un cambio generacional muy interesante en el que se combinan profesores muy experimentados, no sé, me refiero a profesores quizás mayores de 45 o 50 años, Sí. con una nueva generación que tiene 20, 25, 30 años, muchos de ellos ya son nativos digitales, ¿no? Esto es interesantísimo porque tenemos, por un lado, profesores que nacieron en la década de los 60 o de los 70, cuando todavía ni siquiera existía una computadora de escritorio, ¿no? Y Sí. por otro lado, tenemos una generación de profesores que son nativos digitales, que crecieron con Internet, que crecieron con las redes sociales y que de alguna u otra forma tienen una empatía muy particular con los estudiantes, porque pues, evidentemente los estudiantes son nativos digitales. Entonces, esta amalgama generacional nos hizo pensar que no podíamos generar un producto editorial tradicional o simplemente llevarnos por la corriente. Llevarnos por la corriente era generar una guía del maestro que tuviera las sugerencias didácticas acompañando al libro del alumno. Generalmente así se estila en las editoriales, ¿no? Se crea un libro del alumno, es lo que usan los estudiantes en el aula, y el profesor tiene un libro idéntico con sugerencias didácticas y respuestas, ¿no? Algo que se conoce como solucionario, y muchas veces el solucionario es la guía del maestro, ¿no? Bueno, Sí. lo que nosotros hicimos fue que al percibir que hay esta mezcolanza generacional entre los profesores, creemos, o así fue como lo interpretamos, que lo idóneo era generar dos materiales. Por un lado, el solucionario, que es esto que estoy comentando, que es el libro del alumno con las respuestas, ¿no? Para facilitar la evaluación principalmente de los profesores. A ver, yo quiero destacar algo muy importante.
La labor, para que tengamos una idea de lo que representa ser docente. Desafortunadamente, como sucede con la gran mayoría de los gremios en México y el mundo, la marginación que vive el gremio docente es atroz, ¿no? En el sentido de que el trabajo que ellos desempeñan es posiblemente el más valioso dentro de la sociedad y es uno de los que menor retribución, tanto material, por salarios, como por simbólica, como por reconocimiento social, es uno de los que menor retribución tiene, ¿no? Entonces, imagínate ser profesor en una escuela privada incluso, donde puedes tener 40, 50 o hasta 60 alumnos y tratar de calificar las tareas de todas estas personas, de todos estos estudiantes, en un tiempo récord, prácticamente tener unas cuantas horas para hacerlo de un día para otro. Entonces, bueno, es una tarea muy difícil. Por eso las editoriales hemos tratado de eficientar los productos editoriales que creamos, ¿no? Entonces, esa es la razón de tener un solucionario, ¿no? Facilitar un poco la vida de un profesor que ya de por sí a nivel profesional es muy compleja, ¿no? Entonces, bueno, esa es la función del solucionario. Y la otra, el diferencial que verdaderamente creamos, porque digo, solucionarios los hacen todas las editoriales, eso es ir con la corriente, pero el gran diferencial que hicimos fue que todas estas sugerencias didácticas que suelen acompañar al solucionario, las sacamos de dicho material y las metimos en un cuadernillo, en una guía más práctica. Ahora, estas sugerencias didácticas, quiero destacar que van en concordancia con las estrategias de neuroeducación sobre las cuales se basan las actividades de la parte de saberes de esta serie, ¿no? Que es uno de los puntos de vanguardia educativa total, ¿no? Me parece que EDB y Saberes y Raíces es un material pionero en abordar la educación a partir de estas estrategias neurodidácticas, ¿no? Entonces, bueno, de entrada, el cuadernillo, las sugerencias didácticas no son tradicionales, porque también te puedo decir que eso es más de lo que podemos encontrar en el mercado, encontrarse con sugerencias didácticas que sean una réplica de las instrucciones de las actividades. Esas sugerencias didácticas francamente no sirven para nada, no tienen una utilidad en el aula, porque son un copy-paste de estas instrucciones. Y ese tipo de sugerencias son las que abundan, ¿no? En el mercado, en los materiales. Entonces, lo que nosotros hicimos fue que las sugerencias didácticas explicaran a los profesores, actividad por actividad, cómo aterrizar cada una de estas estrategias de neuroeducación, ¿no? Y bueno, todo esto se conforma o se vació en un cuadernillo un tanto más práctico, un cuadernillo más pequeño. Estamos hablando que los solucionarios y los libros del alumno son materiales que tienen entre 224 y 272 páginas, es decir, son materiales bastante amplios, porque bueno, esa es la naturaleza de un material de estas características, ¿no? Hay que tratar de cubrir las necesidades educativas lo más que se pueda, ¿no? Por eso son libros extensos. Y estas guías son pequeñas, estas guías tienen aproximadamente 112 páginas, entre 112 y 120 páginas, porque la idea es, ¿por qué hicimos dos materiales? ¿Por qué separamos un solucionario y un cuadernillo con sugerencias didácticas para orientar a los profesores? Porque nos dimos cuenta que las necesidades de un profesor experimentado no son las mismas necesidades que un profesor joven. Por ejemplo, un profesor joven está más emparentado con las estrategias de neuroeducación, porque esto es la vanguardia teórica y práctica que se está enseñando en las universidades. Y en ese sentido, es muy probable que un maestro normalista que viene egresando o un maestro que proviene, por ejemplo, de alguna universidad pedagógica, hasta hace algunos meses tenga claro o esté familiarizado con lo que es la neurodidáctica, con lo que es el espaciado, el intercalado, la metacognición, la transferencia, ¿no?
En cambio, un profesor experimentado, por el hecho de que si bien hay actualizaciones permanentes, hay congresos, hay cursos, etcétera, 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 no se compara, esa es incluso una premisa de neuroeducación. Una de las premisas de neuroeducación en cuanto a la recuperación de aprendizajes dice, aprender es como transitar el mismo camino varias veces. Si tú dejas de transitar el mismo camino, ese camino se borra y por ende no puedes consolidar un aprendizaje. Bueno, eso le sucede a los profesores, ¿no? No es el mismo camino que recorre o que ha recorrido un egresado que el que ha recorrido un profesor experimentado. El profesor Claro. experimentado, por razones naturales de su vida y de su trabajo, está alejado de la vanguardia educativa, al menos en la teoría, ¿no? Digo, salvo que sea un profesor investigador, quizás, ¿no? Un profesor investigador que también pueda dar clases, pero la realidad es que como ese tipo de profesores, pues no tengo el dato preciso, pero estoy convencido de que seguramente es menos del 2 o del 1% del gremio, ¿no? Entonces, bueno, es complicado. Eh, para ese tipo de profesores experimentados, creamos este cuadernillo para que fuera un material práctico que puedan llevar a cualquier lado y para que puedan ponerse en sintonía con esta vanguardia educativa. Porque para ser francos, ellos no necesitan un solucionario. Su experiencia dando clases durante 20, 30 o hasta 40 años son profesores que se saben de memoria los temas, las actividades, las respuestas, las mismas reacciones de los estudiantes, ¿no? Este tipo de profesores son los que conocemos como aquellos que son infranqueables, ¿no? No los puedes engañar en un examen, no los puedes engañar en una tarea, porque lo han visto todo. Y ellos no necesitan un solucionario, ¿no? Ellos lo que necesitan es estar a la vanguardia educativa. Y por eso para ellos, sobre todo, creamos este cuadernillo, ¿no? Y en cambio, los profesores jóvenes, ellos que sí están más familiarizados, bueno, tienen esas dos opciones, ¿no? Tienen la opción de continuar cultivándose, continuar cultivando ese conocimiento que han adquirido en la escuela normal o en la universidad pedagógica. Y también el solucionario, porque no hay que olvidar que muchos de los profesores novatos que llegan a dar clases posiblemente no se especialicen. Recordemos que en primaria un profesor generalmente imparte todas las asignaturas, incluso en una escuela Sí. privada. Entonces, es muy probable que haya profesores novatos que no dominen todos los campos disciplinarios, ¿no? Es posible que nos encontremos con un normalista que tenga una especialidad en matemáticas, ¿no? Entonces, bueno, de repente se presenta la oportunidad y pones a este normalista, especialista en matemáticas, a dar también clases de español o de lo que será el nuevo campo formativo de lenguajes. Y en ese sentido necesitamos un material que pueda acompañarlo, que lo pueda hacer sentir seguro dando esas clases, ¿no? Para él, por supuesto, el solucionario es fundamental, ¿no? Porque no solamente es que les demos las respuestas, ¿no? Sino que él, combinando la lectura del solucionario con la guía, ¿no? Con esta guía con sugerencias basadas en las estrategias de neuroeducación, entenderá perfectamente cómo llevar a cabo una clase con la cual quizás no esté tan familiarizado, ¿no? Entonces, bueno, me parece que esos son los dos grandes diferenciales de este cuadernillo, ¿no? El primero es que está pensado, es como un traje hecho a la medida de los docentes, por un lado, y por otro lado, este cuadernillo es oro molido en cuanto a que estamos ofreciendo la vanguardia educativa y de lo que estoy presumiendo, ¿no? Que EDB está lanzando un material pionero en estrategias de neuroeducación. Genial, genial. Sí, de hecho, platicamos mucho de las estrategias de neuroeducación con otras autoras y creemos que sí, sí es como un gran diferenciador de saberes y raíces. Y bueno, para finalizar quizás un poco, me gustaría preguntarte, tanto que hemos hablado de aprendizaje, ¿cuál fue tu mayor aprendizaje hasta ahora de hacer una serie que hemos llamado ambiciosa en otras conversaciones, como Saberes y Raíces? ¿Y qué mensaje quisieras darle a los maestros que nos están viendo, que van a empezar un ciclo escolar próximamente? Esas son mis últimas dos preguntas. Bueno, desde mi experiencia profesional, solo puedo decirte que este es el proyecto que más enseñanzas me ha dejado.
o yo no había experimentado más bien tantas enseñanzas desde que comencé mi formación profesional en esta industria hace 13 años en una de las editoriales más grandes que hay en este país. Evidentemente no puedo decir su nombre para no darle publicidad a la competencia, pero, Ok. pero desde que yo comencé mi formación editorial, ¿no? Haciendo mis pininos, revisando los primeros originales, aprendiendo a hacer listas de imágenes para generar la iconografía, entendiendo por qué tiene que haber criterios didácticos, criterios de estilo. Cuando yo empecé toda mi aventura en esta industria, bueno, desde aquel momento, desde hace 13 años hasta hoy, yo no había experimentado tantos aprendizajes, ¿no? Eh, y me parece que eso se debe precisamente a lo ambicioso que es este proyecto, ¿no? Al hecho eh, de cómo hemos aprovechado los recursos, de cómo hemos afrontado la hechura de este material con una seriedad y con un compromiso inusitados, ¿no? Y en ese sentido me gustaría también decir que, digo, el material habla por sí mismo, y la recepción de los profesores así lo mostrará, pero la realidad es que este es un material que, por lo ambicioso del proyecto, no, no, en ocasiones no corresponde como con el tamaño de lo que somos en EDB, ¿no? EDB no deja de ser, por supuesto, en la forma, ¿no? Una editorial con un alcance menor al que puede tener las grandes transnacionales que tienen la mayor presencia en el mercado editorial. Esa es una realidad, ¿no? La Sí. realidad es que dentro del mercado editorial, EDB ocupa una porción bastante menor. Y pareciera que esta serie, Saberes y Raíces, pareciera que no la produjo EDB en esa concordancia, ¿no? Pareciera que esta serie es un lanzamiento con bombo y platillo y hasta con los artistas, porque así suelen presentarse las series en estas grandes transnacionales, ¿no? Se contratan figuras públicas que tienen mucha popularidad en redes sociales, en televisión, en diferentes medios de comunicación para estrenar estas series. Evidentemente nosotros no tenemos esos recursos, pero francamente, a mi parecer, son recursos derrochados, ¿no? Que no tienen ninguna utilidad. Y en cambio nosotros lo que hicimos fue aprovechar esos recursos para verdaderamente generar un material de calidad, ¿no? Un material que verdaderamente resolviera necesidades. Entonces, a eso me refiero, con que pareciera que este material no es de los tamaños de EDB. Pero también me gustaría decir que a partir de este nuevo equipo editorial que hemos creado en EDB con Gaby Valdespino y un servidor, con que Gaby seguramente en otro momento estará la entrevista disponible, y digo, es algo que platicamos continuamente. Queremos dejar en claro para profesores y para estudiantes que se sientan seguros con los materiales que ofrece EDB, porque a partir de este nuevo equipo editorial, nosotros les estamos garantizando materiales que son superiores en calidad en cuanto a lo que están ofreciendo las demás editoriales, sobre todo las editoriales que tienen mayor presencia en el mercado, principalmente por esta razón que ya comenté, por el distanciamiento que hay entre estas editoriales y el gremio docente, por un lado, y por otro lado, porque debido a las circunstancias que nos toca trabajar en EDB con recursos más limitados, nosotros estamos obligados a aprovechar cada peso que tenemos de recurso para lograr un proyecto exitoso. Nosotros no nos podemos dar el lujo de derrochar dinero contratando al último youtuber para presentar una serie, sino que nosotros estamos obligados a que cada uno de esos pesos se refleje en resolver una problemática real del aula. Y bueno, mi mensaje final es ese. Quiero que los estudiantes y los profesores se sientan tranquilos,
porque la incertidumbre que existe en torno al panorama educativo es muy grande. Y en EDB estamos trabajando, no quiero pecar de soberbio, pero la realidad es que estamos haciendo un trabajo muy arduo para tratar de tener todas las respuestas que los profesores necesitan. Queremos tener un diagnóstico a cada momento y cada campaña, el diagnóstico más preciso de la realidad educativa para seguir haciendo estos trajes a la medida. Entonces, los profesores tienen que sentirse tranquilos cuando vean un material de EDB, desde Saberes y Raíces en adelante, ¿no? En cuanto a la producción editorial que tengamos en las próximas campañas y, bueno, yo esperaría en los próximos años, porque sí, me parece que EDB dará mucho de qué hablar en los a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Sí, sí, exactamente. Creo que lo que has dicho es completamente cierto. Y por eso quisiera invitar a los maestros que aún no conocen nuestro proyecto, que se acerquen a nosotros, para que al menos le echen un ojo y vean pues un poco de estas maravillas que hemos conversado y que digan, bueno, sí, Armando tenía muchísima razón. Así que los invitamos, todavía es momento, si quieren acercarse con nosotros a conocer Saberes y Raíces. Y bueno, ya se nos acabó el tiempo, pero sí, antes quisiera agradecerte por abrirnos las puertas de tu casa y conversar con nosotros un rato sobre este que es tu hijo, porque los Saberes y Raíces es algo que han venido formando tú y el equipo editorial de un tiempo para acá, en un tiempo récord también. Y bueno, también agradecerte por tu trabajo y por tu aportación. Y pues nada, eso sería todo por hoy. Y quisiera invitarlos también a que nos sigan en redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok, como EDB México, EDB MX. Y bueno, no sé si quieres agregar algo más, Armando, si no nos vamos ya finalizando esta entrevista. No, bueno, ya te diste cuenta que hablo muchísimo, entonces creo que conviene mejor cortar aquí. Solo mandarle un saludo muy afectuoso a los profesores de este país, más afectuoso a los que ya adoptaron Saberes y Raíces. Y también un saludo muy, muy, muy caluroso a todo el equipo editorial que ha hecho esto posible, ¿no? Desde nuestros autores, que seguramente, bueno, ya están también las entrevistas con ellos, pero algo muy importante de la industria editorial es visibilizar el proceso y a los colaboradores, ¿no? Un libro no solamente es un autor, hay hay decenas y decenas de colaboradores detrás de esto para que el material tenga la calidad óptima. Hay revisores, correctores, diagramadores, ilustradores, en fin, una serie de personajes cuyo trabajo es realmente invaluable y en el caso de Saberes y Raíces raya en estándares artísticos, ¿no? Entonces, yo verdaderamente quiero agradecer a todas estas personas que han estado detrás del telón, ayudándonos a la generación de este material súper ambicioso. Y pues bueno, solamente decirles que seguramente los estaremos molestando para los próximos proyectos, ¿no? Porque si vamos a tener este resultado para lo que viene, pues es una premisa lógica, tenemos que repetir la misma fórmula. Sí, sí, bueno, un saludo a todos los maestros y a todo el equipo que ha trabajado en Saberes y Raíces. Un gran abrazo a todos. Y bueno, nos quedamos con esto en mente y me despido. Muchas gracias, Armando, nuevamente. Y adiós, comunidad de B. Nos vemos en una próxima entrevista y hasta luego. Chao, chao.